Un padre soltero fue a una cita a ciegas cuando ella señaló su collar y gritó: «Este es igual al de mi hija adoptiva». Lo que sucedió después dejó a ambos en lágrimas y cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El café. La Casa del Café, ubicado en la concurrida calle de la Armonía, en el corazón de la Condesa, hervía con el bullicio típico de una tarde de jueves en la Ciudad de México. El intenso aroma del café recién tostado se mezclaba con el dulce perfume de los panes de azúcar saliendo del horno, creando una atmósfera acogedora que contrastaba con la tensión palpable de quienes esperaban una cita a ciegas. Las paredes de ladrillo expuesto, decoradas con obras de artistas locales, atestiguaban diariamente historias de primeros encuentros, algunas exitosas, otras no tanto. Gabriel Martínez, arquitecto de 42 años, ajustaba nerviosamente el cuello de su camisa de vestir azul marino mientras observaba a cada mujer que entraba en el establecimiento. Sus dedos largos y cuidados jugaban inconscientemente con el collar de plata que siempre llevaba puesto, una delicada cadena con un colgante en forma de mariposa, pieza que nunca se quitaba del cuello desde que se convirtió en padre hace 15 años. Su rostro angular, marcado por líneas de expresión que denunciaban tanto sonrisas como preocupaciones, reflejaba la aprehensión de alguien que hacía mucho tiempo no se aventuraba en el mundo de las relaciones. Gabriel era conocido por su meticulosidad obsesiva en los proyectos arquitectónicos, rasgo que se extendía a todos los aspectos de su vida. Su cabello castaño, siempre perfectamente peinado, comenzaba a mostrar algunos hilos grises en las sienes, dándole un aire distintivo que él mismo aún estaba aprendiendo a aceptar. La barba de 3 días no era descuido, sino una elección estética que su hija adolescente había aprobado recientemente, uno de los raros momentos de concordancia entre ellos en los últimos meses. «Necesitas salir más, Gaby», había insistido Marcela, su socia en la oficina de arquitectura y mejor amiga desde los tiempos de la Universidad Nacional Autónoma de México. «Sofía ya tiene 15 años, puede arreglársela sola por unas horas. Y esta profesora de música que conozco es perfecta para ti, sensible, inteligente, y también tiene una historia complicada con su familia. Ustedes se entenderán». Al otro lado del café, cerca de la ventana que daba a la calle Arbolada, Lucía Fernández también mostraba evidentes signos de nerviosismo. Profesora de música de 38 años, ajustaba repetidamente los rizos castaños que insistían en escapar del moño bajo que había hecho apresuradamente antes de salir de casa. Sus manos, marcadas por pequeñas cicatrices de las cuerdas de guitarra y piano, temblaban ligeramente mientras hojeaba un libro de partituras que había traído como distracción, aunque sabía que sería imposible concentrarse en la lectura. Lucía vestía un vestido midi de algodón estampado con pequeñas flores, prenda que eligió cuidadosamente por transmitir la delicadeza que sentía caracterizar su personalidad, pero también la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos diarios de mantener una escuela de música en funcionamiento. Sus ojos castaño claros, que solían transmitir serenidad durante las clases de música para niños de escasos recursos, ahora mostraban la vulnerabilidad de alguien que había aprendido a protegerse de decepciones a lo largo de los años. La historia de Lucía con encuentros románticos estaba marcada por desencuentros y relaciones que terminaban cuando los compañeros descubrían la intensidad de su dedicación al trabajo social. Muchos hombres se sentían intimidados por la pasión con la que hablaba sobre música y educación, considerándola demasiado intensa o muy idealista para el mundo real.
A los 38 años, prácticamente había renunciado a encontrar a alguien que comprendiera sus prioridades. Gabriel fue el primero en levantarse cuando Marcela hizo las presentaciones. Su altura de 1,82 m se hizo más evidente cuando se acercó a la mesa donde Lucía aguardaba, y ella notó de inmediato la elegancia discreta en sus movimientos. No era el tipo de hombre que llamaba la atención por la ostentación, sino por la presencia serena y la mirada atenta que parecía absorber cada detalle del ambiente. «Lucía, soy Gabriel», dijo él, extendiendo la mano con una sonrisa tímida que reveló dientes perfectamente alineados. «Marcela me habló mucho sobre tu trabajo con los niños. Es un placer conocerte». Fue en ese momento, cuando Gabriel se inclinó levemente para saludarla, que Lucía vio el collar. El colgante de mariposa en plata, delicado y único, brilló bajo la suave luz del café, y ella sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Sus manos comenzaron a temblar de forma incontrolable y tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. «Ese collar», susurró con la voz entrecortada por la emoción. «¿Dónde conseguiste ese collar?» Gabriel, al percibir el súbito cambio en el comportamiento de Lucía, instintivamente llevó la mano al cuello, protegiendo la joya como si pudiera desaparecer. Era un gesto automático que hacía siempre que alguien comentaba sobre el colgante, resultado de años llevando algo tan precioso y significativo. Fue de mi hija», respondió con cautela, sin comprender por qué esa pregunta había provocado una reacción tan intensa en la mujer frente a él. Ella lo llevaba cuando llegó a la casa hogar, a un bebé. Era lo único que tenía de su familia biológica. Siempre lo guardé para ella, pero Sofía nunca quiso usarlo. Dice que prefiere cosas más modernas. Lucía sintió las lágrimas brotar en sus ojos castaño claros, nublando su visión. Memorias hace mucho enterradas comenzaron a emerger con una claridad dolorosa. Una niña pequeña, de cabellos rizados, apenas 2 años más joven, usando un collar idéntico mientras jugaban en el patio de la casa de la abuela. Recordó el día en que la asistente social vino a buscar a su hermanita, prometiendo que sería solo temporal, que pronto estarían juntas de nuevo. «Esa mujer es igual a mi hija adoptiva», exclamó, sin poder controlar la emoción que desbordaba. «Ese collar, reconozco ese collar, perteneció a mi hermana menor». El café a su alrededor pareció quedar en silencio, aunque la vida continuaba normalmente. Gabriel se sentó lentamente en la silla frente a Lucía, procesando las palabras que acababa de escuchar. Sus ojos oscuros, generalmente tan controlados y analíticos, mostraban ahora una mezcla de confusión y esperanza que no sabía cómo interpretar. «¿Tu hermana?», repitió, como si necesitara escuchar las palabras de nuevo para creer lo que estaba sucediendo. «Pero eso sería una coincidencia imposible». «No es coincidencia», respondió Lucía, secándose las lágrimas con el pañuelo de papel que sacó de su bolso. «He soñado con este collar durante más de 30 años. Mi hermanita se llamaba Sofía». El silencio que se instaló entre Gabriel y Lucía fue llenado solo por el sonido de las tazas de café siendo depositadas en las mesas alrededor y por el murmullo distante de las conversaciones de otros clientes del café, la casa del café. Gabriel sentía como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies, una sensación que no experimentaba desde el día en que recibió la llamada de la casa hogar, 15 años atrás, informando que un bebé necesitaba urgentemente una familia. «Sofía», murmuró, como si probara el nombre en sus labios. «Mi hija siempre dijo que ese nombre no le quedaba bien. Prefiere que la llamen Sophie, o incluso Montenegro como mi apellido. Nunca entendí por qué tenía tanta resistencia a su propio nombre».
Lucía cerró los ojos por un momento, permitiendo que los recuerdos tan tiempo reprimidos volvieran a la superficie. Podía ver claramente el rostro redondo de su hermanita, los rizos rubios que reflejaban la luz del sol de la tarde, los ojitos, curiosos, que siempre la seguían por la casa de su abuela materna, donde vivieron brevemente antes de la separación definitiva. ¿Tenía cabello rubio cuando era pequeña?, preguntó Lucía, con la voz aún temblorosa. Y una pequeña marca de nacimiento en el hombro derecho, en forma de media luna. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante todos esos años criando a Sofía, había notado esa marca peculiar, pero nunca había pensado mucho en ella. Ahora, escuchando la descripción exacta salir de la boca de una extraña, o realmente era una extraña, comenzaba a creer que algo extraordinario estaba sucediendo. Sí, confirmó casi susurrando. El cabello se oscureció con la edad, pero aún tiene reflejos dorados cuando está al sol. Y la marca, siempre bromeaba que era donde un ángel la había tocado antes de mandarla a mí. Lucía sonrió a través de las lágrimas, una expresión que mezclaba alegría y melancolía de forma conmovedora. Yo solía decir lo mismo cuando éramos pequeñas, que los ángeles marcaban a los niños especiales para que pudieran encontrarlas fácilmente en el cielo. Gabriel acercó la silla más a la mesa, sus ojos oscuros fijos en el rostro de Lucía, como si intentara memorizar cada detalle, cada expresión. La arquitectura ordenada de su mente intentaba procesar toda la información que se le presentaba, pero era como intentar armar un rompecabezas con piezas que no sabía que existían. «Cuéntame sobre ella», pidió Gabriel, su voz revelando una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. «Sobre la Sofía que conociste. Yo siempre quise saber más sobre su pasado, pero los registros de la casa hogar eran muy vagos. Decían solo que había sido entregada por una familia que no podía cuidarla». Lucía respiró hondo, organizando los pensamientos antes de comenzar a narrar una historia que había guardado en su corazón por décadas. El café a su alrededor parecía haberse transformado en un espacio sagrado, donde verdades ocultas finalmente podían ver la luz. Nosotros vivíamos con nuestra abuela materna, doña Concepción, en una casa pequeña, aquí mismo en La Condesa, en la calle Aspicuelta, comenzó ella, su voz ganando fuerza a medida que los recuerdos se volvían más nítidos. Nuestra madre había muerto en el parto de Sofía, y nuestro padre, bueno, desapareció antes de que ella naciera. La abuela Concepción hizo lo que pudo, pero ya estaba enferma, con problemas del corazón. Gabriel escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas fundamentales de un proyecto que finalmente comenzaba a tener sentido. Podía imaginar una versión joven de Lucía cuidando de un bebé en una casa modesta del barrio donde ahora se encontraban. «Yo tenía solo 5 años, pero ya me sentía responsable de Sofía», continuó Lucía, jugando distraídamente con la correa de su bolso. Le cantaba para dormir, ayudaba a la abuela con los biberones. Sofía era un bebé muy tranquilo, solo lloraba cuando tenía hambre o sueño. Ella me miraba con esos ojitos grandes, como si entendiera que éramos solo nosotras dos, contra el mundo. «¿Y cómo se separaron?», preguntó Gabriel, temiendo la respuesta pero necesitando conocer toda la verdad. Lucía cerró los ojos nuevamente, y cuando los abrió, había un profundo dolor en su mirada que Gabriel reconoció. Era el mismo dolor que veía en el espejo en los primeros años como padre soltero, cuando dudaba si sería capaz de darle a Sofía todo lo que necesitaba. «Doña Concepción tuvo un infarto cuando Sofía tenía solo 8 meses», explicó, su voz quebrándose. «Recuerdo el día en que vinieron los asistentes sociales. Dijeron que era temporal, que pronto encontrarían una familia que pudiera quedarse con nosotras.
Pero las semanas pasaron y yo fui a una familia aquí mismo en Ciudad de México, mientras Sofía fue a la casa Hogar San Juan, completó Gabriel, comprendiendo finalmente el origen de la melancolía que siempre había percibido en su hija, incluso en los momentos más felices. ¿Intentaste encontrarla?, preguntó, sabiendo que si estuviera en la posición de Lucía, habría movido cielo y tierra buscando a Sofía. Intenté durante años, respondió Lucía, secándose una lágrima que había escapado. Pero era menor de edad, no tenía ningún derecho legal. Mi familia adoptiva, que es maravillosa, no me malinterpretes, intentó ayudarme, pero los registros estaban todos desordenados. Dijeron que Sofía había sido adoptada por una familia en otro estado, que sería mejor para todos si seguía adelante. Gabriel sintió una mezcla de rabia y tristeza al imaginar a una niña pequeña preguntando por la hermana que había perdido, siendo desalentada a mantener la esperanza de un reencuentro. Él mismo había pasado por momentos difíciles tratando de explicar a Sofía por qué no tenía familia biológica, siempre preguntándose si sus explicaciones eran suficientes. ¿Y tú seguiste adelante?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta por el tono de su voz. Nunca completamente, admitió Lucía. Me convertí en profesora de música en parte porque nuestra abuela siempre cantaba para nosotras. Abrí la escuela de música pensando que tal vez, de alguna forma, la música pudiera reunirnos de nuevo. Cada niño que enseñaba podría ser ella, cada nueva alumna que llegaba podría traer noticias de ella. Gabriel extendió la mano a través de la mesa, cubriendo delicadamente los dedos temblorosos de Lucía. Era un gesto simple, pero cargado de comprensión mutua. Dos adultos que habían llevado el peso de responsabilidades y añoranzas que moldearon sus vidas de 1900, maneras que apenas comenzaban a entender. Ella está bien, dijo suavemente. Sofía está bien. Es obstinada, inteligente, apasionada por la música, aunque finja que no lo es, y tiene un corazón inmenso, incluso cuando intenta esconderlo detrás de la rebeldía adolescente. Lucía sonrió, una expresión genuina que iluminó su rostro de una manera que Gabriel encontró extraordinariamente bella. Parece haber salido a la familia. Yo también fui obstinada. Las semanas que siguieron al encuentro en la casa del café estuvieron marcadas por una danza delicada entre Gabriel y Lucía, ambos navegando cuidadosamente por las aguas inexploradas de una situación que ningún manual de relaciones podría haber preparado. Gabriel canceló 3 reuniones de trabajo importantes para encontrarse con Lucía, algo que su socia Marcela observó con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Estás diferente, Gaby», comentó Marcela mientras revisaban los planos del nuevo proyecto residencial en la colonia Polanco. «Más ligero. Hacía tiempo que no te veía así». Gabriel ajustó las gafas que usaba para trabajar, evitando la mirada perspicaz de su amiga. Desde el encuentro con Lucía, se encontraba pensando en cosas que había enterrado hacía años, la posibilidad de compartir responsabilidades, de no ser el único adulto tomando decisiones sobre Sofía, de tal vez, solo tal vez, construir algo que se pareciera a una familia completa. Durante ese periodo, Gabriel y Lucía se encontraban diariamente, siempre en lugares que llevaban la esencia cultural de la Ciudad de México. Pasearon por los pasillos silenciosos de la pinacoteca de la ciudad, donde Lucía contó cómo solía llevar grupos de niños de la escuela de música para despertar en ellos el amor por el arte. Gabriel observaba cómo hablaba con pasión sobre educación, gesticulando con las manos mientras explicaba cómo la música y la pintura podían transformar vidas. «Deberías
Conocer la escuela de música, dijo Lucía, durante una tarde especialmente agradable, mientras tomaban helado en una tradicional heladería del mercado de San Juan. El intenso movimiento alrededor de los puestos de frutas y especias creaba una sinfonía urbana que servía de banda sonora para sus conversaciones. Está aquí cerca, en la Avenida Reforma. Es pequeña, pero logramos atender casi 100 niños por semestre. Gabriel mordió el labio inferior, un tic nervioso que desarrollaba cuando necesitaba abordar temas delicados. Lucía, necesito contarte algo sobre Sofía. Ella ha estado reaccionando mal a los cambios recientes en nuestra rutina. Era verdad. Sofía Martínez había notado las crecientes ausencias de su padre y con la perspicacia típica de una adolescente de 15 años, había comenzado a hacer preguntas directas que Gabriel aún no sabía cómo responder. «Papá, ¿estás saliendo con alguien?», había preguntado ella la noche anterior, mientras cenaban una pizza que Gabriel había pedido para evitar cocinar. Otro cambio en la rutina que no pasó desapercibido por la chica. Gabriel había tosido con el refresco, ganando tiempo para formular una respuesta. Sofía estaba sentada al otro lado de la mesa, su largo cabello castaño, con reflejos dorados, recogido en un moño, desordenado, vistiendo la camiseta holgada de una banda de rock que usaba siempre que quería demostrar indiferencia. Pero Gabriel conocía a su hija lo suficiente como para percibir la vulnerabilidad escondida detrás de la postura desafiante. «¿Por qué preguntas?», había respondido, aún tosiendo. «Porque estás saliendo todos los días, llegas a casa sonriendo como un tonto, y ayer te vi eligiendo la camisa durante 15 minutos», había replicado Sofía, cruzando los brazos delgados sobre el pecho. «Sin contar que estás usando ese perfume que solo usas en ocasiones especiales». Gabriel había suspirado, dándose cuenta de que había subestimado la capacidad de observación de su hija. «Conocí a una persona interesante. Aún estamos conociéndonos». «¿Una mujer?», había afirmado Sofía, no preguntado. «¿Y te gusta?». «Sí», había admitido Gabriel, decidiendo que la honestidad sería el mejor enfoque. «Me gusta, pero eso no cambia nada entre nosotros, Sophie. Tú sigues siendo mi prioridad». Sofía había permanecido en silencio durante unos minutos, jugando con el borde de la porción de pizza sin comer. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, casi vulnerable. «No quiero otra madre, papá. Ya intentamos eso antes y no funcionó». Gabriel recordaba claramente la relación con Elena, 3 años atrás, que había terminado exactamente porque Sofía no podía aceptar la presencia de otra mujer en sus vidas. En ese momento había elegido a su hija, pero la experiencia lo había dejado cauteloso sobre futuros intentos de construir una familia ampliada. «¿Qué harías?», preguntó Gabriel a Lucía mientras caminaban por la Avenida Reforma en dirección a la escuela de música. «Si fueras una adolescente que descubre que su padre está conociendo a alguien que puede tener una conexión con su pasado». Lucía se detuvo, girándose para mirarlo con una expresión seria. «Gabriel, aún no le has contado sobre mí, ¿verdad?». «Quería estar seguro primero», admitió él, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. «No quiero crear expectativas y luego descubrir que me estaba engañando», completó Lucía con una sonrisa triste. «Entiendo, pero Gabriel, cada día que pasa sin que ella sepa, es un día más que estamos construyendo nuestra conexión sobre una base frágil». Llegaron frente a la Escuela de Música Esperanza, una casa antigua de 2 pisos que había sido adaptada para albergar aulas de música. La fachada de ladrillos expuestos estaba decorada con grafitis coloridos hechos por los propios alumnos, representando instrumentos musicales y notas que parecían danzar por las paredes. Una placa de madera rústica anunciaba los horarios de las clases gratuitas. «Entra»,
dijo Lucía, abriendo el portón de hierro con una llave antigua. Quiero que veas lo que he construido pensando en ella todos estos años. El interior de la escuela respiraba música. Las paredes estaban forradas con espuma acústica casera e instrumentos variados. Violines con cuerdas gastadas, un piano vertical desafinado, flautas dulces y algunos violines de diferentes tamaños. Estaban organizados en estanterías de madera cruda. El aroma de madera vieja se mezclaba con el olor de partituras antiguas y el eco distante de escalas siendo practicadas en el piso superior. Empezamos solo conmigo y 3 niños hace 8 años, explicó Lucía, guiando a Gabriel por las aulas. Ahora tenemos 5 profesores voluntarios y una lista de espera de casi 200 niños. Gabriel observaba todo con la mirada técnica de un arquitecto, pero también con la sensibilidad de un padre que reconocía amor dedicado cuando lo veía. Cada detalle del espacio había sido pensado para acoger a niños que quizás no tuvieran acceso a la música en casa. Las sillas eran de diferentes tamaños para acomodar varias edades. Las paredes tenían dibujos explicando teoría musical de forma lúdica, y había un pequeño escenario improvisado donde los niños podían presentarse. ¿Es aquí donde imaginas que Sofía podría haber estudiado?, preguntó Gabriel, tocando delicadamente las teclas del piano. «Es aquí donde esperaba que ella apareciera un día», respondió Lucía, observando una foto en la pared que mostraba niños de varias edades sosteniendo instrumentos y sonriendo. Cada niña rubia que entraba por primera vez, mi corazón se disparaba. Gabriel estaba a punto de responder cuando escuchó un ruido familiar. El sonido de alguien intentando afinar un violín de forma imperfecta. Era un sonido que conocía bien, porque Sofía había tomado prestado un violín de la escuela hacía unas semanas, alegando que era para un proyecto de música. ¿Hay alguien practicando ahora?, preguntó, frunciendo el ceño. Lucía consultó el reloj en su muñeca. No debería haber. Los jueves cerramos a las 5 y ya son 5:30. El sonido del violín continuó, viniendo claramente del piso superior. Gabriel y Lucía se miraron por un momento antes de subir silenciosamente la escalera de madera, siguiendo la melodía vacilante pero determinada que resonaba por el pasillo. La puerta de la sala de ensayo estaba entreabierta, y a través de la rendija, Gabriel pudo ver una figura familiar inclinada sobre un violín, completamente concentrada en la música. Cabello castaño con reflejos dorados caía sobre los hombros de una adolescente vestida con jeans desgastados y una camiseta negra que tocaba una melodía simple pero conmovedora. «Sofía», susurró Gabriel, sintiendo como si el universo estuviera orquestando una pieza elaborada para ellos. La melodía vacilante del violín se detuvo abruptamente cuando Sofía Martínez levantó los ojos y vio 2 figuras en la puerta de la sala de ensayo. Su rostro, que, segundos antes, mostraba la serenidad de quien se perdía en la música, se transformó en una máscara de pánico y culpa. El violín casi se le escapa de las manos temblorosas mientras intentaba procesar la presencia inesperada de su padre en un lugar donde claramente no debía estar. «¿Papá?». Su voz salió como un hilo, cargada de sorpresa y miedo. ¿Qué estás haciendo aquí?». Gabriel sintió el suelo moverse bajo sus pies por segunda vez en pocas semanas. La adolescente frente a él, con sus 15 años, 1,65 m de altura, cabello que brillaba bajo la luz amarillenta de la sala, era su hija, pero también era algo más. Era la respuesta a décadas de búsqueda de una mujer que estaba a su lado, observando la escena con una mezcla de asombro y reconocimiento que hacía que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Sophie, debería hacer la misma pregunta», respondió Gabriel, entrando en la sala con pasos cautelosos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que la situación estallara.
Dijiste que estabas en la clase de refuerzo de matemáticas. Sofía bajó la mirada, colocando cuidadosamente el violín en el soporte. Sus manos, delicadas como las de la mujer que la observaba, temblaban ligeramente. Llevaba el uniforme de la escuela privada donde estudiaba, una blusa blanca y una falda azul marino. Pero por encima se había puesto una chaqueta de mezclilla desgastada que usaba siempre que quería sentirse menos pija, como ella misma definía. «Puedo explicar», comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de que no estaba preparada para explicar nada. ¿Cómo podría contarle a su padre que durante 3 meses había estado asistiendo secretamente a clases gratuitas de violín en una escuela de música de la Avenida Reforma, fingiendo estar en actividades escolares? Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio en la puerta, dio un paso adelante. Sus ojos no podían apartarse del rostro de Sofía, absorbiendo cada detalle. La pequeña cicatriz en la barbilla que no recordaba, las pecas casi imperceptibles en la nariz, los ojos castaño claros que eran exactamente como los recordaba, solo que más grandes y expresivos. «Tocas muy bien», dijo Lucía suavemente, su voz cargada de una emoción que intentaba controlar. «¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo?» Sofía miró a la mujer desconocida con curiosidad, mezclada con desconfianza. Había algo familiar en ella, pero la adolescente no podía identificar qué. Tal vez era la forma en que hablaba sobre música, con el mismo cariño que Sofía sentía, pero nunca admitía abiertamente. «Unos 3 meses», respondió Sofía aún cautelosa. «¿Eres profesora aquí?» «Soy Lucía», se presentó, luchando contra el impulso de abrazar a la chica. «Dirijo esta escuela de música, y tú eres Sofía». «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Sofía, mirando rápidamente entre Lucía y Gabriel, tratando de entender la conexión entre ellos. Gabriel respiró hondo, dándose cuenta de que había llegado el momento que había estado posponiendo durante semanas. No había más como proteger a Sofía de la verdad, y tal vez nunca debía haberlo intentado. Su hija merecía conocer su propia historia, por más dolorosa que pudiera ser. «Sophie, siéntate», dijo, señalando una silla cerca del piano. «Necesito hablar contigo sobre algunas cosas». Sofía obedeció a regañadientes, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura defensiva que Gabriel conocía bien. Era el mismo gesto que hacía cuando era niña, y sabía que estaba a punto de escuchar algo que no le gustaría. «Primero, quiero que sepas que no estoy enojado porque estés aquí», comenzó Gabriel, sentándose en una silla cercana para estar a Putin la misma altura que su hija. «Estoy confundido sobre por qué pensaste que necesitabas mentir, pero no estoy enojado. Porque sabía que no lo aprobarías», respondió Sofía rápidamente. «Ya pagas una fortuna en mi escuela privada, con profesores particulares y todo lo demás. Pensé que te enojarías si supieras que estaba viniendo a un lugar así». Gabriel sintió una punzada de dolor al darse cuenta de cómo su hija interpretaba sus esfuerzos por darle las mejores oportunidades posibles. Para Sofía, la diferencia entre la escuela cara donde estudiaba y la humilde escuela de música no era sobre calidad educativa, sino sobre valor social. «Sophie, este lugar es maravilloso», dijo mirando alrededor de la sala con genuina aprobación. «Y la música siempre ha sido importante para ti, incluso cuando fingías que no lo era». Lucía, que seguía la conversación en silencio, decidió intervenir. «Sofía, ¿puedo preguntar por qué elegiste el violín?» La adolescente la miró con sorpresa por la pregunta específica. «Yo no sé explicarlo bien. Siempre he querido tocar, pero el piano parecía muy formal, la guitarra muy obvia. El violín es como si hablara conmigo de una manera que no podía ignorar». Lucía cerró los ojos por un momento, recordando a la pequeña Sofía, balanceándose en su regazo mientras tocaba un violín infantil que la abuela había comprado en una tienda de juguetes.
A pesar de ser solo un bebé, Sofía dejaba de llorar cada vez que escuchaba el sonido de las cuerdas. Sofía, continuó Gabriel, Lucía y yo nos conocimos hace algunas semanas y descubrimos algo extraordinario. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Ella cree que ustedes dos ya se conocían antes, cuando eras muy pequeña. Sofía frunció el ceño, mirando entre los dos adultos como si intentara resolver un enigma complejo. ¿Qué quieres decir con ya? Se conocían. Yo recordaría si la conociera. Tenías menos de un año, dijo Lucía suavemente, dando un paso adelante. Yo era tu hermana mayor. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía quedó completamente inmóvil, procesando palabras que parecían imposibles de comprender. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió. Miró a Gabriel, buscando alguna señal de que aquello era algún tipo de broma cruel, pero solo encontró confirmación en sus ojos. «Mi hermana», finalmente logró susurrar, «pero yo no tengo familia. Siempre me dijeron». «No lo sabíamos», respondió Gabriel rápidamente. Los registros de la casa hogar no mencionaban ningún pariente. Nadie sabía que Lucía existía. Sofía se levantó bruscamente, la silla haciendo ruido contra el suelo de madera. Sus ojos castaños estaban desorbitados, alternando entre Gabriel y Lucía, como si aún intentara determinar si estaba soñando. «Prueben», dijo, su voz ganando fuerza. «Si realmente creen en esto, pruébenlo». Lucía asintió, comprendiendo perfectamente la necesidad de Sofía de tener evidencias concretas. Abrió su bolso y sacó una pequeña foto amarillenta, protegida por un plástico transparente. Con manos temblorosas le entregó la foto a Sofía. En la imagen desvanecida, dos niñas aparecían en el patio de una casa sencilla. Una niña de unos 5 años con cabello castaño rizado, sosteniendo a un bebé rubio que llevaba un pequeño collar con un colgante de mariposa. Sofía miró la foto durante un largo momento. Luego llevó instintivamente la mano a su propio cuello, donde no había collar, pero donde sabía que una marca de nacimiento en forma de media luna descansaba sobre su hombro derecho. «El collar», murmuró mirando a Gabriel. «El collar que siempre usas». Gabriel sacó el collar de su cuello, extendiéndolo hacia Sofía. Por primera vez en 15 años, ella lo sostuvo en sus propias manos, sintiendo el peso de la plata calentada contra su piel. «Siempre supe que había algo más», dijo Sofía, su voz quebrándose. «Siempre sentí que me faltaba algo, pero no sabía qué». Los días que siguieron a la revelación en la escuela de música estuvieron marcados por una tensión casi palpable en el apartamento de Gabriel, ubicado en el 12º piso de un edificio moderno en la colonia La Condesa. Sofía se había encerrado en su habitación durante 2 noches consecutivas, saliendo solo para las comidas, donde comía en absoluto silencio, evitando cualquier intento de conversación sobre el tema que había puesto sus vidas patas arriba. Gabriel observaba a su hija durante el desayuno del sábado, notando cómo movía mecánicamente el chocolate caliente en la taza sin realmente beber. Sofía vestía un pijama de franela con estampado de planetas que él había comprado el año anterior, cuando ella aún mostraba interés en la astronomía. Su cabello desordenado caía sobre su rostro, creando una cortina que usaba para evitar el contacto visual. «Sophie, necesitas hablar sobre esto en algún momento», dijo Gabriel suavemente, depositando una tostada con mermelada de fresa frente a ella. El desayuno favorito desde que tenía 8 años. «Guardar todo dentro no hará que la situación desaparezca. No pedí que esta situación existiera», respondió Sofía sin levantar la vista, su voz cargada de una irritación que apenas disimulaba la vulnerabilidad por debajo. «15 años, papá.
15 años pensé que no tenía a nadie en el mundo más que a ti. Y ahora aparece una mujer diciendo que es mi hermana, que me buscaba desde hace décadas. ¿Y debería simplemente aceptar y estar feliz? Gabriel suspiró, reconociendo la lógica detrás de la resistencia de Sofía. Él mismo había pasado noches en vela tratando de procesar la magnitud. Era una coincidencia que había transformado una cita a ciegas en algo que parecía salido de una película dramática. La diferencia era que él tenía la madurez emocional de un adulto de 42 años. Sofía solo tenía 15 y estaba lidiando con cuestiones de identidad que podrían confundir a cualquiera. «No necesitas estar feliz ahora», dijo, sentándose a su lado en la barra de la cocina. «Puedes sentirte confundida, enojada, asustada. Todos esos sentimientos son válidos, pero también puedes tener curiosidad, esperanza, ganas de conocer mejor a alguien que formó parte de tu vida cuando eras pequeña». Sofía finalmente levantó la mirada, y Gabriel pudo ver que sus ojos estaban rojos, no solo por el sueño, sino por las lágrimas que había estado derramando en privado. Su hija siempre había sido demasiado orgullosa para llorar frente a los demás, una característica que él reconocía en sí mismo. «¿Y si no es quien dice ser?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro. «¿Y si es solo una mujer loca que vio una oportunidad de entrar en nuestra vida? ¿Y si empiezo a quererla y luego descubro que todo fue mentira?». La vulnerabilidad en la voz de Sofía partió el corazón de Gabriel. Recordó cuando ella tenía 7 años y preguntó por primera vez por qué su madre de verdad la había dejado en la casa hogar. En ese momento, él había explicado de la mejor manera posible que a veces las personas toman decisiones difíciles por amor, pero nunca había logrado borrar completamente la inseguridad que ese rechazo inicial había sembrado en Sofía. «Entonces haremos pruebas de ADN», respondió Gabriel de manera pragmática. «Podemos ir al laboratorio el lunes. En una semana tendremos certeza científica». Sofía asintió lentamente, pareciendo ligeramente aliviada por la posibilidad de una respuesta definitiva. «¿Y mientras tanto?» «Mientras, tanto, Lucía estaría muy interesada en conocerte mejor, sin presión, sin expectativas, solo 2 personas que tal vez tengan una conexión especial, aprendiendo una sobre la otra». En realidad, Lucía estaba pasando por su propia montaña rusa emocional. Gabriel había hablado con ella por teléfono la noche anterior, escuchándola alternar entre euforia y terror con una velocidad que lo dejó impresionado. Durante 30 años, había imaginado cómo sería reencontrar a la hermana perdida, pero nunca había considerado la posibilidad de que Sofía pudiera rechazarla. «Ella tiene todo el derecho de odiarme», había dicho Lucía a través del teléfono, su voz entrecortada. «Yo la abandoné». «Tenías 5 años», había respondido Gabriel firmemente. «No abandonaste a nadie. Ustedes 2 fueron víctimas de circunstancias imposibles». Ahora, sentado al lado de Sofía en la cocina silenciosa, Gabriel intentaba encontrar palabras que pudieran construir puentes en lugar de muros. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia?», dijo, cambiando de estrategia. «Elegiste la música, incluso sin saber que tenías una hermana que es profesora de música, incluso sin saber que tu familia biológica tenía esa conexión. Fuiste naturalmente atraída hacia la misma pasión que las conecta». Sofía consideró esto por un momento jugando distraídamente con la tostada. «¿Crees que eso significa algo?» «Creo que significa que algunas conexiones trascienden memorias conscientes», respondió Gabriel. «¿Recuerdas cómo siempre tarareabas cuando eras pequeña? ¿Cómo siempre te detenías a escuchar música en la calle, incluso cuando teníamos prisa?» Sofía asintió lentamente. Era cierto. La música siempre había sido parte de su vida,
incluso cuando intentaba negarla porque pensaba que no encajaba en la imagen de adolescente rebelde que quería proyectar. Ella preguntó si podía venir aquí hoy, dijo Gabriel con cuidado. Solo para charlar, para responder cualquier pregunta que puedas tener, pero solo si tú quieres. Sofía guardó silencio durante varios minutos, finalmente terminando la tostada mientras procesaba la propuesta. Gabriel podía prácticamente escuchar los pensamientos girando en su cabeza. Había heredado de él la tendencia a analizar todas las posibilidades antes de tomar una decisión. ¿Puede traer más fotos?, preguntó finalmente Sofía. De la época en que éramos pequeñas. Gabriel sonrió, sintiendo como si acabara de ganar una pequeña batalla. Estoy seguro de que le encantaría compartir esos recuerdos contigo. ¿Y tú vas a quedarte aquí todo el tiempo?, añadió rápidamente. No quiero estar sola con ella todavía. Claro, puedo quedarme, o puedo salir si ustedes quieren privacidad, lo que tú prefieras. Sofía respiró hondo, como si se estuviera preparando para saltar de un acantilado. Está bien, ella puede venir, pero no voy a fingir que todo está bien solo porque descubrimos que somos parientes. Necesito tiempo. Nadie está pidiendo que finjas nada, aseguró Gabriel. La autenticidad siempre ha sido más importante en esta casa que la cortesía forzada. Era verdad. Durante todos los años criando a Sofía solo, Gabriel había priorizado la honestidad emocional sobre las convenciones sociales. Si Sofía estaba enojada, podía expresar su ira. Si estaba triste, podía llorar. Si estaba confundida, no necesitaba fingir que entendía. Este enfoque había creado entre ellos una relación basada en la confianza mutua, incluso durante los momentos más difíciles de la adolescencia. «Papá», dijo Sofía, dudando antes de continuar. «¿Te gusta ella? Como mujer, quiero decir». Gabriel sintió que su rostro se sonrojaba ligeramente. Era una pregunta que él mismo se había hecho varias veces en las últimas semanas. Sus circunstancias eran tan únicas que era difícil separar la atracción que sentía por Lucía como persona de la fascinación por la conexión extraordinaria que ella representaba con Sofía. «Me gusta mucho», admitió. «Es inteligente, apasionada por lo que hace, tiene un corazón inmenso. Pero, Sophie, nuestra situación es complicada. No voy a hacer nada que pueda perjudicar el proceso de que ustedes dos se conozcan». Sofía asintió, pareciendo satisfecha con la honestidad de la respuesta. «Solo no quiero que ustedes estén juntos solo por mi culpa. Eso sería extraño». Gabriel se rió, sorprendido por la madurez de la observación. «Prometo que cualquier decisión sobre mi relación con Lucía se basará en lo que nosotros dos sentimos el uno por el otro, no en nuestras conexiones contigo». «Está bien», repitió Sofía levantándose de la barra. «Voy a tomar un baño y arreglarme antes de que ella llegue. ¿Y papá?» «Sí. Gracias por no haberme mentido sobre esto. Sé que debió haber sido tentador inventar una historia más simple». Gabriel observó a Sofía subir las escaleras hacia el cuarto, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. Su hija estaba creciendo, desarrollando la capacidad de procesar situaciones complejas con una sabiduría que a veces lo sorprendía. Pero ella seguía siendo una adolescente lidiando con cuestiones que desafiarían a cualquier adulto. Tomó el teléfono y escribió un mensaje para Lucía. «Sofía quiere conocerte mejor. ¿Puedes venir esta tarde? Trae las fotos». La respuesta llegó en segundos. «Ya estoy saliendo de casa. Gracias por hacer que esto suceda». Gabriel miró por la ventana del apartamento, observando cómo la Ciudad de México despertaba en un sábado soleado de septiembre. Abajo, las calles servían con la vida típica del fin de semana en la capital, familias caminando en los parques, jóvenes reuniéndose en cafés, parejas disfrutando de la libertad de los días sin compromisos laborales.
En unas horas, dos hermanas separadas por décadas se sentarían en la misma sala, tratando de reconstruir una conexión que había sido interrumpida antes de que pudiera florecer completamente. Gabriel no tenía idea de cómo sería ese encuentro, pero sabía que sería el inicio de algo, ya fuera un hermoso reencuentro o una despedida definitiva. El apartamento de Gabriel nunca había parecido tan silencioso como en los minutos que precedieron la llegada de Lucía. Sofía se había arreglado con un cuidado inusual, cambiándose de ropa 3 veces antes de decidirse por un pantalón de mezclilla oscuro y una blusa blanca simple, una elección que Gabriel interpretó como un esfuerzo por parecer neutral, ni muy formal ni muy descuidada. Ella se sentó en el sofá de la sala con un libro de literatura inglesa abierto en su regazo, pero Gabriel podía ver que leía la misma página repetidamente, sin absorber ninguna palabra. Cuando sonó el timbre, Gabriel sintió que su corazón se aceleraba. Observó a Sofía cerrar el libro con un movimiento rígido, respirar hondo y alisar su cabello nerviosamente. Era un gesto que ella hacía desde pequeña cuando estaba ansiosa y que siempre derretía el corazón de su padre. «Voy a atender», dijo Gabriel, tocando suavemente el hombro de Sofía al pasar por el sofá. «Respira, hija. Todo saldrá bien». Lucía estaba en el pasillo sosteniendo una caja de cartón mediana y una bolsa de papel del tipo usado en pastelerías. Ella había elegido un vestido floral discreto y zapatos bajos, y Gabriel notó que sus manos temblaban ligeramente. Estaba claro que había pasado tanto tiempo preparándose emocionalmente como Sofía. «Traje algunas fotos y documentos que guardé todos estos años», dijo Lucía levantando la caja. «Y brigadeiros de la pastelería de la Avenida Reforma. Recordé que cuando éramos pequeñas, nuestra abuela siempre hacía dulces cuando quería celebrar algo especial». Gabriel sonrió, conmovido por la delicadeza del gesto. «Entra, por favor. Sofía está en la sala». El primer encuentro visual entre las dos hermanas, esta vez con la verdad conocida por ambas, estuvo cargado de una tensión casi eléctrica. Sofía permaneció sentada, pero Gabriel pudo ver sus dedos contraerse sobre la tapa del libro. Lucía se detuvo en la entrada de la sala, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper un momento frágil. «Hola, Sofía», dijo Lucía suavemente, su voz cargada de una emoción contenida que hacía recordar a Gabriel como él mismo hablaba con Sofía cuando era pequeña y estaba asustada. «Hola», respondió Sofía, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. Miró la caja en manos de Lucía. «¿Son realmente fotos nuestras?» «Muchas fotos», confirmó Lucía, sentándose cuidadosamente en el sillón frente al sofá, manteniendo una distancia respetuosa. «Fotos, certificados, algunas cosas que pertenecieron a nuestra abuela. Guardé todo esperando el día en que quisieras conocer tu historia». Gabriel observó la interacción desde una silla cercana, listo para intervenir si era necesario, pero decidido a dejar que las dos encontraran su propio ritmo. Podía ver que Sofía estaba luchando entre la curiosidad y la autoprotección, mientras Lucía intentaba equilibrar su obvio deseo de abrazar a su hermana con el respeto por los límites que Sofía claramente necesitaba. «Nuestra abuela», repitió Sofía lentamente. «¿Cómo era?» El rostro de Lucía se iluminó con un recuerdo cariñoso. «Doña Conceição era pequeñita, más pequeña que yo soy ahora, pero tenía una presencia enorme. Cantaba todo el tiempo, mientras cocinaba, mientras limpiaba la casa, mientras nos daba baño. Decía que la música alejaba los problemas». Sofía se relajó ligeramente, intrigada a pesar de sí misma. «¿Qué tipo de música?» «Samba, bolero, algunas canciones religiosas», respondió Lucía, abriendo la caja y sacando cuidadosamente una foto enmarcada. Ella tenía una guitarra vieja, que estaba apoyada en la pared de la cocina.
A veces, cuando tú llorabas, le pedía que tocara y tú siempre te calmabas. Extendió la foto a Sofía, quien la tomó con manos cautelosas. En la imagen en blanco y negro, una mujer anciana de cabello canoso sostenía a un bebé, mientras un niño pequeño señalaba algo fuera del cuadro. Las tres tenían sonrisas genuinas, capturadas en un momento de felicidad simple. ¿Recuerdas algo?, preguntó Lucía, observando a Sofía estudiar la foto intensamente. Sofía permaneció en silencio durante varios minutos, sosteniendo el marco con una concentración que hizo que Gabriel se inclinara ligeramente hacia adelante. Finalmente, movió la cabeza lentamente. No recuerdo imágenes específicas, pero dudó, como si temiera que sus palabras sonaran tontas. A veces, cuando escucho ciertas músicas, especialmente guitarra, siento como si ya las conociera, como si hubieran sido parte de mí antes de que supiera que existían. Lucía sonrió, y Gabriel vio lágrimas formándose en sus ojos. Eso tiene todo el sentido. La música fue prácticamente tu primer lenguaje. ¿Puedo ver más fotos?, preguntó Sofía, devolviendo el marco pero manteniendo los ojos fijos en la caja. Durante la próxima hora, Lucía fue sacando cuidadosamente artículo tras artículo de la caja, cada uno acompañado de una historia. Había fotos de Sofía como bebé siendo alimentada por Lucía con un biberón. Dibujos que Lucía había hecho a los 5 años, mostrando dos figuras de manos unidas, hasta incluso un pequeño sonajero de madera que había pertenecido a Sofía. Pedí que me dejaran llevar esto conmigo cuando nos separaron, explicó Lucía, entregando el sonajero a Sofía. La trabajadora social dijo que sería mejor hacer un corte limpio, pero supliqué tanto que me dejó quedarme con algo pequeño. Sofía sostuvo el sonajero, probando su sonido suave. Había algo reconfortante en el peso de la madera pulida por el tiempo y en el sonido metálico de las pequeñas esferas internas. ¿Lo llevaste durante 30 años? Lo llevé, confirmó Lucía. Era mi prueba de que tú habías existido, de que no había imaginado tener una hermanita que amaba más que a nada en el mundo. Fue en ese momento que las defensas de Sofía comenzaron a desmoronarse ligeramente. Gabriel pudo ver el cambio en su postura. Los hombros se relajaron, se inclinó hacia adelante con interés genuino, y por primera vez, desde que Lucía llegó, una pequeña sonrisa tocó las comisuras de su boca. «Cuéntame sobre el día en que nos separaron», pidió Sofía, sorprendiendo tanto a Gabriel como a Lucía con la dirección de la pregunta. Lucía respiró hondo, claramente preparándose para revisitar uno de los recuerdos más dolorosos de su vida. Doña Concepción había muerto 3 días antes. No entendía bien lo que estaba pasando, solo sabía que ella no despertaba más. Tú llorabas mucho porque no sabía hacer las cosas como ella lo hacía. El biberón a la temperatura correcta, la canción de cuna que te calmaba. Gabriel observó a Sofía absorber cada palabra, su expresión seria y concentrada. Cuando llegaron las trabajadoras sociales, me aferré a ti, continuó Lucía, su voz volviéndose más baja. Les dije que podía cuidar de ti, que no necesitábamos a nadie más. Pero ellas explicaron que los niños no pueden cuidar de niños, que necesitábamos familias que pudieran darnos lo que merecíamos. ¿Y tú les creíste?, preguntó Sofía. Era muy pequeña. No tenía otra opción que creer, respondió Lucía. Ellas prometieron que sería temporal, que pronto encontrarían una familia que pudiera quedarse con nosotras. Creí en esa promesa durante años. Sofía permaneció en silencio, procesando la información. Gabriel podía ver que estaba tratando de entender cómo se sentía respecto a todo lo que estaba escuchando. Había compasión en sus ojos, pero también una cautela
que aún no había desaparecido por completo. Lucía, dijo finalmente Sofía, ¿por qué nunca dejaste de buscar? La mayoría de las personas habría seguido adelante. La pregunta tomó a Lucía por sorpresa, y se tomó un momento para formular una respuesta. Porque tú eras más que mi hermana. En los pocos meses que vivimos juntas, te convertiste en mi persona. Te cantaba, jugaba contigo, prometí que siempre te cuidaría. A pesar de ser pequeña, tomaba las promesas en serio. Sofía asintió lentamente, como si finalmente comenzara a comprender la profundidad del amor que había perdido y reencontrado. ¿Y ahora? ¿Qué esperas que suceda ahora? Ahora quiero conocer a quién te has convertido, respondió Lucía honestamente. Quiero saber sobre tus sueños, tus frustraciones, tus pasiones. Quiero ser parte de tu vida, si tú lo permites, pero de la manera en que te sientas cómoda. Incluso si nunca me siento completamente como tu hermanita de nuevo, preguntó Sofía, demostrando una madurez emocional que impresionó a Gabriel. Aún así, confirmó Lucía, eres una persona increíble, Sofía. Con o sin recuerdos compartidos, con o sin historia en común, me encantaría tener la oportunidad de conocerte mejor. Sofía miró a Gabriel, quien asintió alentadoramente. Luego volvió su atención a Lucía. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre música? Claro. Cuando me enseñes a tocar la guitarra correctamente, puedes enseñarme las canciones que nuestra abuela cantaba. La sonrisa que iluminó el rostro de Lucía fue tan radiante que Gabriel sintió su propio corazón calentarse. Sería un honor, respondió. Octubre llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo la creciente humedad que precedía a las lluvias de verano y un descubrimiento que cambiaría para siempre la comprensión que Gabriel y su familia tenían sobre el pasado. El resultado del examen de ADN, que llegó una mañana soleada a través del correo electrónico de Gabriel, confirmó lo que todos ya sabían en el corazón. Sofía Martínez y Lucía Fernández eran, indiscutiblemente, hermanas. La confirmación científica trajo un alivio que ninguno de los tres había percibido que necesitaban hasta tenerlo. Sofía, que había pasado las últimas semanas oscilando entre la esperanza cautelosa y el escepticismo protector, finalmente permitió que sus defensas se desarmaran por completo. Gabriel observó a su hija leer el resultado 3 veces antes de entregárselo a Lucía con una sonrisa tímida pero genuina. Ahora es oficial, dijo Sofía, sentada en la mesa de la cocina donde las 3 comidas diarias se habían convertido en momentos de reconexión gradual entre las hermanas. Estás oficialmente atada a mí. Lucía rió, una risa ligera que resonó en la cocina como música. En las últimas semanas se había convertido en una presencia constante en el apartamento de Gabriel, siempre respetando los límites de Sofía, pero creando pequeñas y preciosas tradiciones, como enseñar recetas simples que había aprendido con Doña Concepción, o tocar la guitarra al final de las tardes mientras Sofía practicaba ejercicios básicos. No hay nadie mejor a quien podría estar atada, respondió Lucía, tocando delicadamente la mano de Sofía sobre la mesa. Fue durante una de esas tardes musicales, cuando octubre ya mostraba signos de transición hacia noviembre, que una llamada inesperada trajo información que complicaría aún más la ya compleja historia de las hermanas Martínez Fernández. Gabriel atendió el teléfono mientras Sofía y Lucía afinaban sus instrumentos en la sala. Señor Martínez. La voz del otro lado de la línea era de una mujer anciana, con un acento marcado que delataba su origen del interior. Mi nombre es Hermana Agostina. Trabajo en el Hogar de Ancianos San José, aquí en Iztacalco. Una de nuestras residentes insistió en que le llamara. Gabriel frunció el ceño, sin comprender la conexión.
Discúlpeme, hermana, pero creo que hay algún error. No conozco a nadie en esta institución. La señora Mercedes Oliveira vio una foto de su hija en el periódico local, en un artículo sobre la escuela de música de la Avenida Reforma, donde ella estudia música. Insiste en que conoce a la niña, que tiene información importante sobre su familia. El corazón de Gabriel se detuvo por un momento. El artículo, en el periódico del barrio, había sido publicado la semana anterior, mostrando a Sofía tocando el violín en una presentación benéfica de la escuela de música. Era una foto pequeña, pero lo suficientemente clara para identificación. ¿Puede darme más detalles?, preguntó Gabriel, haciendo señales para que Sofía y Lucía dejaran de tocar. La señora Mercedes tiene 84 años y a veces se confunde, pero sobre algunas cosas es muy clara, explicó la hermana Agostina. Dijo que la niña de la foto es idéntica a su nieta, que fue separada de la familia hace muchos años. Insiste en que necesita contar la verdad antes de morir. Gabriel miró a Sofía y Lucía, que ahora lo observaban con curiosidad y creciente preocupación. Hermana, ¿puedo llevarlas a visitarla mañana? Claro, señor Martínez. La señora Mercedes estará esperando, pero debo advertirle que está muy frágil. Si esta información es importante, quizás sea mejor no tardar mucho. A la mañana siguiente, Gabriel, Sofía y Lucía condujeron en silencio por las calles congestionadas que llevaban a Iztacalco, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que podrían descubrir. El hogar de ancianos San José era un edificio de 3 pisos, pintado de amarillo, claro, con jardines bien cuidados, donde algunos residentes tomaban el sol en sillas de ruedas. Mercedes Oliveira los aguardaba en una sala de visitas pequeña pero acogedora, decorada con plantas y fotografías de familias de los residentes. Era una mujer diminuta, con el cabello completamente blanco recogido en un moño bajo, pero sus ojos marrones mantenían una vivacidad que desmentía su avanzada edad. Cuando Sofía entró en la sala, Mercedes soltó un suspiro que parecía cargar décadas de dolor reprimido. «Dios mío», susurró levantando una mano temblorosa en dirección a Sofía. «Eres igualita a tu madre a esa edad. Igualita a mi Carmen». Sofía se sentó cuidadosamente en la silla cercana a Mercedes, mientras Gabriel y Lucía permanecieron de pie, observando la interacción con fascinación y aprensión. «¿La señora conoció a mi madre?», preguntó Sofía amablemente. «¿La conocí?». Mercedes rió, pero era una risa amarga. «Carmen era mi hija querida. Yo soy tu abuela». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía se apoyó en la pared, procesando la implicación de las palabras de Mercedes. Gabriel sintió como si estuviera viendo una película surrealista, donde cada revelación era más impactante que la anterior. «Pero eso es imposible», finalmente logró hablar Lucía. «Nuestra abuela era doña Concepción. Ella murió cuando Sofía tenía 8 meses. Mercedes dirigió sus ojos penetrantes hacia Lucía. «Y tú debes ser Lucía. Carmen me habló de ti antes de morir, la hija mayor de su primer matrimonio». «¿Primer matrimonio?», intervino Gabriel, sintiendo que estaba perdiendo el control de la narrativa que había construido sobre la familia de Sofía. «Carmen se casó 2 veces», explicó Mercedes, su voz ganando fuerza a medida que avanzaba en la historia. «Primero con el padre de Lucía, que murió en un accidente de coche cuando ella tenía 2 años. Luego se casó con mi hijo, Roberto, padre de Sofía. Sofía estaba completamente inmóvil, absorbiendo información que reconstruía completamente su comprensión sobre su origen. Entonces, ¿somos medio hermanas?». «Son hermanas por parte de madre», confirmó Mercedes. «Carmen las amaba a las 2 por igual, pero cuando ella murió en el parto de Sofía, la situación se complicó». «¿Complicada cómo?», preguntó Lucía, aunque algo en su expresión sugería que ya temía la respuesta. Mercedes suspiró profundamente antes de continuar.
Roberto, mi hijo, no pudo aceptar la responsabilidad de cuidar de dos niñas pequeñas solo. Dijo que cuidaría de su propia hija, pero que Lucía debería ir a la familia de su padre. Pero yo fui a doña Concepción, protestó Lucía, la abuela de mi madre. Por poco tiempo, coincidió Mercedes. Roberto convenció a doña Concepción de quedarse contigo temporalmente, prometiendo ayudar financieramente, pero nunca envió el dinero prometido. Cuando doña Concepción murió, se negó a asumir la responsabilidad por ti. Gabriel sintió una rabia sorda crecer en su pecho. ¿Él separó a las hermanas deliberadamente? Peor que eso, continuó Mercedes, su voz volviéndose más débil, pero más decidida. Cuando el servicio social vino a buscar a Sofía, Roberto mintió sobre la existencia de Lucía. Dijo que Carmen solo había dejado una hija. Quería que Sofía fuera adoptada rápidamente, sin complicaciones. Sofía se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana de la sala. Gabriel podía ver que estaba luchando por procesar la revelación de que había sido separada de su hermana no por una tragedia inevitable, sino por la elección deliberada de alguien que debería protegerlas. ¿Dónde está mi padre ahora?, preguntó sin volverse de la ventana. Mercedes dudó. Roberto murió hace 5 años, querida, cáncer de hígado. En los últimos meses de vida me confesó lo que había hecho. Dijo que se arrepentía, pero que era demasiado tarde para arreglarlo. ¿Y usted nunca intentó encontrarnos?, preguntó Lucía, su voz cargada de un dolor que hizo que Gabriel quisiera abrazarla. Intenté, respondió Mercedes, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Pero ya era anciana cuando Roberto murió, y los registros estaban todos desordenados. Además, no sabía qué nombre había recibido Sofía en la adopción. Roberto nunca me contó detalles. Sofía finalmente se volvió de la ventana, y Gabriel vio que su rostro estaba mojado de lágrimas. ¿Entonces podríamos haber crecido juntas, si no fuera por él? Podrían, confirmó Mercedes. Carmen dejó incluso una pequeña herencia, una casa sencilla aquí en Iztacalco. Quería que las dos la compartieran cuando crecieran. ¿La casa todavía existe?, preguntó Gabriel. Sí. Roberto nunca pudo venderla. Dijo que se sentía atormentado allí. Ha estado vacía durante años, pero aún pertenece a la familia. Mercedes sacó una llave antigua de la bolsa al lado de la silla. Esta es la llave de la casa de su mamá, Sofía. Ahora pertenece a ustedes dos. Sofía miró la llave como si fuera un artefacto arqueológico, un puente tangible hacia un pasado que había sido deliberadamente escondido de ella. ¿Puedo verla? Claro, querida, pero prepárense. La casa ha estado abandonada por mucho tiempo. Necesitará mucho trabajo para ser habitable nuevamente. Cuando salieron del hogar de ancianos 1 hora después, los tres caminaron en silencio hasta el coche. La revelación de que la separación de Sofía y Lucía había sido intencional, no circunstancial, cambiaba toda la dinámica emocional de la situación. Ya no era una historia de tragedia inevitable, sino de elecciones crueles que habían robado a las hermanas 30 años de convivencia. «Quiero ver la casa», dijo Sofía cuando finalmente entraron en el coche. «Hoy». Gabriel miró a Lucía, quien asintió en silencio. «Entonces, vamos a ver la casa». La casa en la calle Catumbi, en el corazón de Iztacalco, estaba escondida detrás de una cerca de madera descascarada y un portón de hierro que protestó con un gemido agudo cuando Gabriel lo empujó. El jardín delantero, que seguramente había sido cuidado con cariño, ahora era una selva en miniatura, donde la maleza alta se mezclaba con rosales silvestres, que habían crecido sin poda por años. Sofía y Lucía caminaron lentamente por el sendero de piedras irregulares que conducía a la puerta principal, ambas absorbiendo cada detalle de un lugar que debería haber sido el hogar de su infancia.
La casa era pequeña pero sólida, construida en el estilo típico de los años 1970, con ladrillo aparente y ventanas de madera pintadas de azul desvaído. Gabriel, con su mirada técnica de arquitecto, podía ver que la estructura estaba íntegra a pesar de los años de abandono. Las tejas necesitarían ser reemplazadas en algunos puntos, las ventanas requerían nueva pintura, y la parte eléctrica probablemente estaba obsoleta, pero los huesos de la construcción permanecían firmes. Sofía fue la primera en intentar la llave en la cerradura. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba el metal oxidado, y cuando la puerta finalmente cedió con un suspiro de madera hinchada por la humedad, ella dudó en el umbral, como si estuviera a punto de entrar en territorio sagrado. «Entren», susurró Lucía, tocando suavemente el hombro de su hermana. «Vamos a descubrir nuestra historia juntas». El interior de la casa estaba impregnado con el olor de humedad y tiempo detenido, pero también había algo más, un aroma suave de lavanda que persistía después de todos esos años, como si la esencia de quien había vivido allí se negara a desaparecer completamente. La sala de estar era modesta, con muebles cubiertos por sábanas blancas que se habían vuelto amarillentas con la edad. Cuando Gabriel retiró uno de los tejidos, reveló un sofá de tela floral y una mesa de centro de madera donde aún descansaba un portarretratos volteado hacia abajo. Sofía tomó el portarretratos con cuidado reverente y lo giró. La foto mostraba a una joven mujer de cabello castaño sosteniendo dos bebés, uno claramente mayor que el otro, ambos vestidos con ropitas blancas de bautizo. La semejanza entre la mujer de la foto y Sofía era tan impresionante que Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Nuestra madre», dijo Lucía suavemente, mirando por encima del hombro de Sofía. «Carmen, la recuerdo vagamente, pero no con esta claridad». «Parece feliz», observó Sofía, trazando delicadamente el contorno del rostro de su madre a través del vidrio. «Parece alguien que amaba ser madre». Gabriel observó a las dos hermanas compartiendo ese momento de reconocimiento, sintiéndose simultáneamente tocado por presenciar algo tan íntimo y consciente de que era un intruso en una reunión familiar que había esperado décadas para suceder. «¿Vamos a ver el resto de la casa?», sugirió amablemente. La cocina mantenía rasgos de una vida interrumpida. Platos de loza simple aún organizados en el escurridor, un cuaderno de recetas abierto en una página sobre pastel de maíz, especias de vidrio aún organizadas en la pequeña estantería sobre la estufa. Lucía abrió el cuaderno de recetas con cuidado, hojeando páginas amarillentas cubiertas con una caligrafía delicada. «Pastel de chocolate para el cumpleaños de Lucía», leyó en voz alta, deteniéndose en una página específica. «Agregar 2 cucharadas más de azúcar porque le gusta bien dulce». Su voz se quebró. Ella recordaba cómo me gustaban las cosas. Había 2 puertas al final de un pasillo estrecho. Una habitación más grande y una más pequeña. La habitación más grande aún tenía una cama matrimonial cubierta por una colcha de crochet en tonos pastel y una cómoda donde fotografías familiares estaban dispuestas como un pequeño altar de recuerdos. Sofía estudió cada foto intensamente, tratando de absorber años de historia familiar en una única visita. «Mira esto». Gabriel llamó su atención hacia una foto donde Carmen aparecía embarazada con una niña pequeña, claramente Lucía, apoyada en la cadera. «Ya estabas esperando a Sofía cuando se tomó esta foto». La habitación más pequeña rompió el corazón de los tres. Era, obviamente, una guardería preparada con amor, cuna de madera pintada de blanco, móvil con estrellas y lunas aún colgado del techo, papel tapiz con dibujos delicados de animalitos del bosque. Una mecedora estaba posicionada cerca de la ventana.
donde seguramente Carmen había planeado amamantar a Sofía mientras observaba a Lucía jugar en el jardín. Ella se estaba preparando para nosotras, dijo Sofía, su voz apenas superando un susurro. Quería que fuéramos una familia. Lucía se sentó en la mecedora, probando su movimiento aún suave después de tantos años. A veces sueño con una mujer cantando para mí en una silla que mecía. Siempre pensé que era mi imaginación, creando recuerdos que quería tener. Probablemente no era imaginación, dijo Gabriel amablemente. Debías tener casi 2 años cuando ella murió. Es posible que tengas recuerdos reales, aunque fragmentados. Pasaron el resto de la tarde explorando cada habitación, descubriendo pequeños tesoros que contaban la historia de una familia que había sido interrumpida antes de poder florecer completamente. Había libros infantiles aún organizados en una estantería baja, juguetes guardados en una caja de madera, hasta incluso un pequeño violín. Gabriel se encontraba de niño apoyado contra una pared de la habitación más pequeña. Ella quería que ustedes aprendieran música, observó Gabriel, tomando el violincito y probando sus cuerdas flojas. No es una coincidencia. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la casa abandonada con luz dorada que entraba a través de las ventanas polvorientas, Sofía tomó una decisión que sorprendió tanto a Gabriel como a Lucía. «Quiero remodelar esta casa», anunció, su voz firme y decidida. «Quiero que vuelva a ser un hogar». Gabriel parpadeó, procesando la declaración. «Sophie, sería un proyecto enorme. La casa necesitaría una reforma completa, eléctrica, plomería, pintura». «Lo sé», respondió Sofía. «Pero papá, tú eres arquitecto». Lucía entiende de crear espacios que nutren a las personas a través de la música. Y yo necesito un proyecto que me conecte con la madre que nunca conocí y con la infancia que debí haber tenido. Lucía se levantó de la silla mecedora, caminando hasta donde Sofía estaba parada en medio de la habitación. «Sofía, eso sería maravilloso, pero…» dudó. «Sería muy caro. No tengo recursos para una gran remodelación». «Pero yo tengo», respondió Sofía. «Papá ha ahorrado dinero para mi universidad desde que era pequeña y puedo usar parte de él ahora para algo que también es educación sobre quién soy, de dónde vengo». Gabriel consideró la propuesta, evaluando tanto las implicaciones prácticas como emocionales. La idea de restaurar la casa de la familia de Sofía tenía un atractivo romántico innegable, pero también representaba un enorme compromiso de tiempo, energía y recursos. «Sería un proyecto de al menos 6 meses», dijo lentamente, «y ustedes dos tendrían que estar realmente comprometidas con la idea de pasar tiempo significativo aquí. No es algo que podamos comenzar y abandonar a mitad de camino». «Quiero hacer esto», dijo Sofía con firmeza. «Quiero transformar este lugar en algo donde nuestra familia pueda realmente existir». «¿Nuestra familia?», repitió Lucía con los ojos llenos de lágrimas. «Tú, yo y papá», aclaró Sofía, mirando entre los dos adultos. «Si ustedes también quieren ser parte de esto…» Gabriel sintió su corazón calentarse con la inclusión natural de Lucía en la definición de familia de Sofía. En las últimas semanas había observado cómo la conexión entre la mujer que amaba y la hija que adoraba se fortalecía gradualmente, creando algo que nunca había imaginado posible, una familia que era simultáneamente construida y reencontrada. «Entonces vamos a remodelar una casa», dijo, sonriendo a las dos mujeres, que se habían convertido en el centro de su mundo. «Vamos a crear un hogar que honre su pasado y albergue el futuro de todos nosotros». Cuando cerraron la casa y caminaron de regreso al auto, ninguno de los tres habló mucho, pero había una energía diferente entre ellos,
una sensación de propósito compartido que no existía horas antes. Habían encontrado no solo una casa, sino un proyecto que los uniría en la reconstrucción de algo que había sido perdido hace mucho tiempo. En el camino de regreso a Iztacalco, Gabriel miró por el retrovisor y vio a Sofía y Lucía en el asiento trasero, la cabeza de Sofía apoyada en el hombro de Lucía, mientras ambas revisaban nuevamente las fotografías que habían encontrado en la casa. Era una imagen que guardaría en su memoria para siempre. Dos hermanas finalmente en el camino de convertirse en una familia nuevamente. Diciembre llegó a la Ciudad de México con el calor húmedo típico de principios de verano y una serie de desafíos que pusieron a prueba la recién formada unidad de la familia Martínez Fernández. La remodelación de la casa en Iztacalco había comenzado con un entusiasmo contagioso. Sofía investigando, colores de pintura los fines de semana, Lucía planeando cómo transformar una de las habitaciones en un estudio musical, Gabriel coordinando contratistas y supervisando los aspectos técnicos de la restauración. Pero lo que inicialmente parecía un proyecto de 6 meses, pronto se reveló más complejo y costoso de lo que cualquiera de ellos había previsto. La instalación eléctrica está peor de lo que imaginábamos, explicó Gabriel una mañana de sábado, mientras tomaban café en la cocina de su apartamento. Tenía polvo de obra bajo sus uñas y una expresión de preocupación que intentaba disimular. Vamos a necesitar rehacerla completamente, lo que significa romper paredes que pensábamos dejar intactas. Sofía, que se había despertado temprano para ir a la casa a ayudar a limpiar los escombros del día anterior, detuvo la cuchara de cereal a medio camino hacia su boca. ¿Eso significa más dinero? Significa bastante más dinero, admitió Gabriel con reticencia, y más tiempo. Estamos hablando de tal vez 8 meses en lugar de 6. Lucía, que estaba preparando sándwiches para llevar a la obra, cerró los ojos por un momento. En las últimas semanas había observado cómo el fondo de emergencia que mantenía para la escuela de música se estaba reduciendo rápidamente a medida que contribuía a los costos de la remodelación. El proyecto se había convertido en una cuestión de honor para ella, una forma de contribuir igualmente a la reconstrucción de la familia que había perdido. Pero las realidades financieras estaban volviéndose imposibles de ignorar. Quizás deberíamos reevaluar el alcance del proyecto, sugirió cuidadosamente. Podemos hacer la remodelación en etapas, tal vez enfocándonos primero en los aspectos esenciales de seguridad y habitabilidad. Sofía bajó la cuchara, su expresión endureciéndose con la terquedad que Gabriel conocía bien. No vamos a hacerlo a medias. Si vamos a restaurar la casa de nuestra madre, lo haremos bien. Justo en ese momento, el teléfono de Gabriel sonó, mostrando el nombre de Marcela en la pantalla. Contestó mientras observaba a Sofía y Lucía intercambiar miradas preocupadas. Gabriel, necesito hablar contigo urgentemente. La voz de Marcela sonó tensa incluso a través del teléfono. ¿Ese proyecto del condominio en Santa Fe que perdimos el mes pasado? El cliente reconsideró y quiere contratarnos, pero necesita una decisión hoy. Es un proyecto de 2 años, muy lucrativo. Gabriel sintió que su estómago se apretaba. El proyecto en Santa Fe era exactamente el tipo de trabajo que resolvería todos los problemas financieros relacionados con la remodelación de la casa, pero también requeriría dedicación total de tiempo y energía, recursos que había prometido a su familia recién reunida. Marcela, ¿puedo devolver la llamada en 1 hora?, preguntó, ya sabiendo que tendría una decisión difícil por delante. Cuando colgó el teléfono, Sofía y Lucía lo observaban con curiosidad mezclada con aprensión. Gabriel respiró hondo antes de explicar la situación.
observando cómo la esperanza y la preocupación se alternaban en los rostros de las dos mujeres que amaba. «Es una oportunidad increíble profesionalmente», concluyó, «pero significaría que tendría mucho menos tiempo para dedicar a la reforma y a nosotros». Sofía se levantó de la mesa abruptamente, caminando hacia la ventana que daba vista a la Ciudad de México, despertando bajo el sol de diciembre. Gabriel pudo ver por los hombros tensos de ella que estaba procesando no solo la cuestión práctica, sino también lo que percibía como una potencial repetición de patrones. Adultos en su vida priorizando trabajo y obligaciones sobre relaciones familiares. «¿Quieres aceptar?», dijo sin volverse hacia la ventana. No era una pregunta. «Quiero poder darles todo lo que merecen», respondió Gabriel honestamente. «Y este proyecto me permitiría hacer eso sin comprometer nuestra seguridad financiera». Lucía observaba la interacción entre padre e hija con la sensibilidad de alguien que había aprendido a leer dinámicas familiares complejas a través de años trabajando con niños de familias problemáticas. Podía ver que Sofía estaba luchando entre el deseo de tener a Gabriel presente y la comprensión racional de que él estaba tratando de ser responsable. «¿Puedo dar mi opinión?», preguntó Lucía amablemente. Sofía asintió sin apartarse de la ventana, mientras Gabriel la observaba esperando orientación de alguien cuya perspectiva externa podría ofrecer claridad que ellos no podían alcanzar solos. «Gabriel, has pasado 15 años siendo padre y madre para Sofía», comenzó Lucía, «construyendo una carrera, manteniendo un hogar, tomando todas las decisiones importantes solo. Ahora tienes la oportunidad de compartir algunas responsabilidades, de no cargar todo sobre tus hombros». Gabriel frunció el ceño, sin comprender completamente a dónde quería llegar. «Lo que estoy diciendo es que tal vez sea hora de que confíes en que Sofía y yo podemos encargarnos de algunos aspectos de la reforma mientras trabajas», continuó Lucía. «Tengo experiencia gestionando proyectos en la escuela de música. Sofía tiene 16 años y más determinación que la mayoría de los adultos que conozco. Podemos supervisar la obra durante la semana y tú puedes involucrarte intensamente los fines de semana». Sofía finalmente se volvió de la ventana, y Gabriel vio que sus ojos estaban rojos, pero su expresión era resuelta. «Lucía tiene razón, papá. Siempre has intentado hacerlo todo solo, pero ahora no necesitas más». «¿Pero y si algo sale mal?», preguntó Gabriel, vocalizando el miedo que lo mantenía despierto algunas noches. «¿Y si no estoy presente cuando me necesiten?». «A nosotras nos encargamos de eso juntas y luego te contamos», respondió Sofía con una pequeña risa. «Papá, me enseñaste a ser independiente y responsable. Es hora de confiar en que hiciste un buen trabajo». Lucía se acercó a Gabriel, tocando su mano sobre la mesa. «Y yo estaré allí, no como sustituta para ti, sino como socia, como familia». Gabriel miró entre las dos mujeres que habían transformado su vida en cuestión de meses, dándose cuenta de que estaba ante un momento decisivo, no solo para sus carreras y finanzas, sino para la definición de cómo funcionaría como unidad familiar. Podía seguir intentando ser el proveedor y protector solitario que había sido durante 15 años, o podía dar el salto de fe de verdaderamente compartir responsabilidades con personas en quienes confiaba. «Hay una cosa más que necesito contarles», dijo lentamente. «Este proyecto no es solo en la Ciudad de México. Incluye supervisar obras en Brasilia y Río de Janeiro. Tendría que viajar al menos 2 semanas al mes». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Gabriel observó a Sofía procesar la información, viéndola calcular lo que 2 semanas de ausencia al mes significarían para su familia que aún se conocía mejor. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Sofía. «2 años». «2 años», repitió Sofía lentamente.
En 1900, mis últimos 2 años de secundaria. Gabriel asintió, sintiendo el peso de la decisión. Eran los años en que Sofía elegiría su universidad, definiría sus planes futuros, pasaría por las transiciones típicas de convertirse en una joven adulta. Eran también los años en que él y Lucía podrían consolidar su relación y ella podría realmente establecerse como parte permanente de sus vidas. «Quiero que aceptes», dijo finalmente Sofía, sorprendiendo tanto a Gabriel como a Lucía. Sophie. «No, papá, déjame terminar», interrumpió, volviendo a la mesa y sentándose con determinación. «Pasé 15 años siendo tu prioridad número 1. Tu vida entera giraba a mi alrededor. Ahora tengo una hermana, tú tienes una novia y estamos construyendo algo nuevo. Pero para que esto funcione de verdad, necesitas confiar en que también podemos cuidarte, cuidar unas de otras, cuidar de nuestra familia». Lucía sonrió, y Gabriel vio lágrimas de orgullo en sus ojos. «Ella tiene razón, Gabriel. La verdadera familia no es una persona cargando todo el peso mientras los demás observan. Es todos contribuyendo de la manera que pueden». Gabriel miró a las dos, dándose cuenta de que estaban ofreciendo algo que había deseado secretamente durante años. La oportunidad de ser parte de un equipo en lugar de un equipo de una sola persona. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a aceptar el proyecto, pero con algunas condiciones. Primera, ustedes me mantienen informado de todo lo que sucede con la reforma, incluso los detalles pequeños. Segunda, si alguna de ustedes necesita de mí por cualquier motivo, dejo lo que esté haciendo y vuelvo a casa. Tercera, cenamos juntos todos los viernes por la noche. No importa dónde esté, incluso si es por videollamada». «Acepto todas las condiciones», dijo Sofía de inmediato. «Yo también», concordó Lucía. «Pero tengo una condición adicional». Gabriel levantó las cejas interrogativamente. «Tú dejas de sentirte culpable por tomar decisiones que son buenas para todos nosotros», dijo firmemente. «Tú no estás abandonando a nadie. Estás confiando en la familia que hemos construido juntos». Gabriel asintió, sintiendo como si un peso que había cargado durante años finalmente se estuviera redistribuyendo entre hombros dispuestos a ayudar. «Entonces, está decidido. Voy a llamar a Marcela y aceptar el proyecto». Cuando salió de la cocina para hacer la llamada, Sofía y Lucía se miraron con sonrisas cómplices. «Creo que acabamos de crecer como familia», observó Lucía. «Creo que sí», coincidió Sofía. «Ahora solo necesitamos demostrar que podemos administrar una reforma sin dejar que la casa se derrumbe». Abril llegó a Ciudad de México con la frescura del otoño y la inauguración de la sala especial en la Escuela de Música Esperanza, un espacio que Gabriel había diseñado durante sus viajes de trabajo y que Sofía y Lucía habían supervisado durante los últimos meses. La Sala Carmen, como habían decidido llamarla en homenaje a la madre que ambas perdieron demasiado pronto, era un ambiente donde familias que se habían reencontrado a través de la música podían celebrar sus historias. La casa en Iztacalco también estaba finalmente lista. Lo que había comenzado como un proyecto de 6 meses se había extendido por casi un año entero, pero el resultado superaba todas las expectativas que cualquiera de ellos había alimentado en aquella primera tarde polvorienta de octubre. Gabriel había utilizado toda su experiencia arquitectónica para preservar la esencia original de la casa mientras la modernizaba completamente. La cocina ahora tenía encimeras de granito y electrodomésticos nuevos, pero mantenía el cuaderno de recetas de Carmen en un lugar de honor. El antiguo nursery se había convertido en un estudio musical
donde Sofía practicaba violín y Lucía componía canciones inspiradas en los recuerdos recuperados. «Papá, necesitas ver esto», llamó Sofía a Gabriel desde el balcón de la casa reformada, donde él ajustaba los últimos detalles de la iluminación exterior. Ella sostenía un sobre que había llegado por correo esa mañana con el sello inconfundible de la Universidad de Música de Viena. Gabriel bajó de la escalera y se unió a Sofía y Lucía en la sala de estar, que ahora combinaba perfectamente muebles nuevos con piezas restauradas que habían pertenecido a Carmen. La luz dorada de la tarde entraba por las ventanas recién pintadas, creando un ambiente acogedor que respiraba tanto historia como futuro. «Es la respuesta del programa de intercambio», continuó Sofía, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el sobre. Hacía 3 meses, ella se había postulado para un programa intensivo de música clásica en Viena, una oportunidad que representaba todo lo que siempre había soñado musicalmente, pero que también significaría 6 meses lejos de la familia que acababa de reencontrar. «Ábrelo», animó suavemente Lucía, sentándose al lado de Sofía en el sofá que había pertenecido a su madre. «Independientemente de lo que diga, estaremos aquí para ti». Sofía rasgó cuidadosamente el sobre y desdobló la carta oficial. Gabriel observó cómo sus expresiones cambiaban de nerviosismo a sorpresa, luego a una alegría radiante que hizo que su corazón se calentara y se apretara simultáneamente. «Fui aceptada», susurró. Luego repitió más alto, con creciente euforia. «Fui aceptada, con beca completa». Gabriel abrazó a su hija, sintiendo el orgullo familiar mezclado con la melancolía anticipada de la separación. Durante los últimos meses, observando a Sofía madurar mientras administraba la reforma de la casa y desarrollaba su relación con Lucía, se había dado cuenta de que ella estaba lista para volar más alto de lo que cualquier cosa que Ciudad de México pudiera ofrecer. «¿Cuándo necesitas estar allí?», preguntó Lucía, aunque su voz intentaba ocultar la tristeza de saber que acababa de reencontrar a su hermana solo para verla partir nuevamente. «Septiembre», respondió Sofía mirando entre Gabriel y Lucía. «Pero solo iré si ustedes creen que es lo correcto. No quiero dejarlos ahora que finalmente somos una familia». Gabriel y Lucía se miraron, comunicándose silenciosamente de la manera que las parejas aprenden a hacer después de compartir decisiones importantes. En los últimos meses, habían desarrollado una asociación que funcionaba tanto como colaboración profesional, como relación romántica, él contribuyendo con estabilidad financiera y perspectiva práctica, ella ofreciendo intuición emocional y creatividad. «Sofía», dijo Gabriel cuidadosamente, «ser familia no significa limitar los sueños de los demás. Significa apoyarlos, incluso cuando es difícil». Además, agregó Lucía con una sonrisa que mezclaba tristeza y orgullo, «Viena es donde se desarrolló la música clásica, es donde necesitas estar para convertirte en la musicista que tienes el potencial de ser». Sofía miró alrededor de la sala restaurada, las fotografías de Carmen ahora exhibidas con cariño, el pequeño violonchelo que habían encontrado el primer día, las plantas que Lucía había traído para dar vida a los espacios. Era la primera casa que realmente podía llamar hogar, el primer lugar donde su historia completa era conocida y celebrada. «Pero acabo de encontrar mi lugar en el mundo», protestó. «¿Cómo puedo partir ahora?» «Porque tu lugar en el mundo no es una dirección específica», respondió Gabriel, recordando conversaciones similares que había tenido consigo mismo durante sus viajes de trabajo en los últimos meses. «Tu lugar en el mundo es quién eres, las personas que amas y los talentos que eliges desarrollar». Lucía se levantó y caminó hasta el piano vertical que habían restaurado y afinado,
tocando suavemente las primeras notas de una melodía que Sofía reconoció como una de las composiciones originales de su hermana. ¿Sabes lo que he aprendido en los últimos meses?, dijo Lucía mientras tocaba. El verdadero amor, ya sea entre hermanas, entre parejas románticas o entre padres e hijos, no se trata de mantener a las personas cerca de ti. Se trata de ayudarles a convertirse en la mejor versión de sí mismas, incluso cuando eso significa dejarlas volar. Gabriel observó a Sofía absorber las palabras de Lucía, viendo a su hija procesar una lección sobre el amor maduro que muchos adultos tardan décadas en aprender. Recordó cuando ella era pequeña y él la sostenía con demasiada fuerza durante las tormentas, hasta aprender que a veces la verdadera protección significa enseñar a alguien a no tener miedo de la lluvia. ¿Y ustedes estarán aquí cuando regrese?, preguntó Sofía, su voz revelando la vulnerabilidad que aún existía bajo su nueva madurez. Estaremos exactamente donde tú nos dejes, prometió Gabriel. Esta casa, esta familia, este amor, nada de esto desaparece porque tú vayas a estudiar en otro continente. De hecho, dijo Lucía con una sonrisa traviesa que Sofía estaba aprendiendo a reconocer como señal de que su hermana estaba planeando algo especial. Estaba pensando que tal vez podríamos visitarte en Navidad, hacer una reunión familiar en Viena. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud en lugar de tristeza. ¿Ustedes harían eso? Por supuesto que lo haremos, respondió Gabriel. Además, tengo un proyecto en Berlín que comienza en noviembre. Berlín no está tan lejos de Viena. Sofía se rió, reconociendo la forma característica de su padre de transformar el sentimentalismo en logística práctica. Entonces, está decidido. Yo voy a Viena, pero solo si ustedes prometen que van a usar esta casa, que van a hacer cenas familiares aquí, que van a mantener nuestra historia viva incluso cuando no esté físicamente presente. Lo prometo, dijo Lucía de inmediato. Lo prometo, ecoó Gabriel. Esa noche, los tres cenaron en la mesa de la cocina que Gabriel había restaurado personalmente, usando platos que habían pertenecido a Carmen y conversando sobre planes para el futuro que ahora incluían viajes internacionales, cartas semanales y videollamadas regulares. Era una conversación sobre separación temporal, pero también sobre la confianza de que algunos lazos son demasiado fuertes para ser rotos por la distancia. Cuando Sofía subió a hacer las maletas, un hábito que había desarrollado siempre que necesitaba procesar emociones importantes, Gabriel y Lucía se quedaron solos en la sala, observando las sombras de la tarde alargarse a través de las ventanas. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Gabriel, expresando la duda que todos los padres enfrentan cuando se dan cuenta de que sus hijos ya no los necesitan de la misma manera. Estoy segura de que estamos haciendo lo necesario, respondió Lucía, entrelazando sus dedos con los de él. Y a veces eso es lo mismo. Gabriel miró alrededor de la casa que habían transformado de ruina abandonada en un hogar vibrante, dándose cuenta de que el proyecto había sido sobre mucho más que reforma arquitectónica. Había sido sobre reconstruir una familia, sanar heridas antiguas y crear espacio para que nuevos tipos de amor florecieran. Lucía, dijo suavemente, sé que nuestra situación comenzó de manera inusual, y sé que hay momentos en que debe parecer complicado. Gabriel lo interrumpió con un beso suave. Algunas de las mejores cosas de la vida comienzan de forma inusual. Además, no me enamoré de ti por tu conexión con Sofía. Me enamoré de ti porque eres el tipo de hombre que lleva el collar de su hija durante 15 años, que reconstruye casas porque sabe que el hogar es más importante que la dirección, que deja a la persona que ama volar porque entiende que el amor verdadero
no se trata de posesión. 6 meses después, Gabriel estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, observando a Sofía embarcar hacia Viena, llevando un violín nuevo que Lucía había comprado como regalo de despedida y usando el collar de mariposa que finalmente había decidido reclamar como suyo. Antes de pasar por la puerta de embarque, corrió de regreso para abrazar a su padre y hermana una vez más. «Gracias», susurró a ambos, «por dejarme descubrir quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy». Cuando el avión desapareció en el cielo azul de septiembre, Gabriel y Lucía caminaron de la mano de regreso al coche, sabiendo que volverían a un hogar que ahora estaba verdaderamente completo. No porque todos estuvieran físicamente presentes, sino porque todos sabían que tenían un lugar al que regresar. Esa noche, en la cocina de la calle Catumbi, recibieron la primera carta de Sofía, desde Viena, describiendo a profesores inspiradores, compañeros de estudios apasionados por la música y la vista de las montañas austriacas desde su ventana en el dormitorio. Pero la parte más importante de la carta era el final. «Los amo. Nuestra familia es lo más hermoso que me ha pasado, y llevarla conmigo hace que cualquier lugar del mundo sea un poco como hogar». Gabriel dobló la carta cuidadosamente y la colocó en el cuaderno de recetas de Carmen, donde ahora guardaban toda la correspondencia importante de la familia. Miró a Lucía, que estaba preparando té de la manera que había aprendido de doña Concepción, y se dio cuenta de que habían logrado algo extraordinario. Habían transformado una coincidencia imposible en una verdadera familia, un encuentro casual en una historia de amor duradero, y una casa abandonada en un hogar lleno de música y recuerdos. Afuera, Ciudad de México seguía siendo la metrópoli gigante e impersonal que siempre había sido. Pero dentro de la pequeña casa en Iztacalco, 2 personas que habían aprendido que la familia es algo que se construye conscientemente cada día, se preparaban para otra noche de creación de recuerdos que durarían para siempre.